para valina y así sucesivamente. ¿Qué codones codifican para cada aminoácido? Esto es el código genético. ¿De acuerdo? Esto ya está establecido. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque luego se encuentran lugares ahí charlatanes que les dicen, te modificamos tu código genético. Pues claro que no, eso no lo podemos modificar. ¿De acuerdo? Para que no vayan a esos lugares, ¿eh? Ya mencionábamos esta parte, ¿cierto? Cada 3 nucleótidos me corresponde a un codón, también algunas veces lo llamamos tripletes. ¿Sí? Por ejemplo, UGC, el ribosoma lee este codón, pues agrega cisteína. UUA agrega leucina, CGA se agrega arginina, UGC cisteína y así sucesivamente con todos los aminoácidos. Esto será nuestro código genético. Y entonces nosotros en nuestros RNA mensajeros podemos considerar que existen 3 marcos de lectura, ¿no? Dependiendo en dónde se inicia la misma lectura. Entonces en el libro que estamos manejando como base nos ponen esta imagen con letras del abecedario. Vamos a suponer que cada letra me representa un nucleótido distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el RNA mensajero y el ribosoma ABC y hago esta lectura, con este cachito en azul sería un primer aminoácido, ¿verdad? Luego le DEF, esto sería otro codón, un aminoácido. GHI, otro codón, un aminoácido y así sucesivamente. ¿Sí? Esto sería un primer marco de lectura, ¿de acuerdo? Pero ¿qué puede ocurrir? Que de manera natural o por alguna mutación que ya veremos después, nos brincamos el primer nucleótido. Vamos a tachar este. Si no está el primer nucleótido, el ribosoma se lo brinca, lo que ustedes gusten, pues ya no va a leer ABC. Ahora él va a leer BCD y haría esta lectura. ¿De acuerdo? Como ya no es ABC, ahora es BCD, pues yo pongo un aminoácido diferente. ¿Verdad? Siguiente nucleótido, siguiente codón, EFG. Aquí se hace la lectura y este sería el aminoácido. HIJ y se recorre por completo el marco de lectura. ¿Cierto? Entonces vean todo lo que ocurre con la pérdida de un solo nucleótido. Todo el marco de lectura se va a modificar y podemos poner aminoácidos completamente distintos. ¿Cierto? Pero si perdemos 2 nucleótidos o el ribosoma se lo brinca, como sea, ahora vamos a leer CDE. Este sería un primer aminoácido. Nada que ver con nosotros, ¿verdad? Aquí haríamos el corte. FGH sería otro codón, un aminoácido distinto. IJK, otro aminoácido, etc. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto, chicos? ¿Sí nos queda claro? Va. Sí, profe. Y bueno, gracias. Sí, profe. ¿Existe, chicos, un cuarto marco de lectura? ¿Podría existir un cuarto marco distinto? Pues, sí, no, profe, no te lo estoy indicando. Si hiciéramos el mismo, ahora, yo me brinco los... Profe, pero no se va a repetir ya. Exacto. Si yo me quito estos 3 nucleótidos, ahora voy a leer DEF y es este aminoácido. GHI, el mismo aminoácido. Entonces noten que si me brinco 3 nucleótidos, ya es el mismo marco de lectura que el primero. La única diferencia es que este primer aminoácido, pues ya no lo pusimos. Pero entonces ya no existe, como les dice aquí en la imagen, no había visto, ya no existe un cuarto marco de lectura. Solo existen 3 diferentes. Si me brinco los 3 primeros nucleótidos, sería prácticamente el mismo marco de lectura, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay aminoácidos distintos, pues
pues obviamente la proteína va a tener una estructura distinta y la función de la misma pues se va a modificar. Vamos a ver cuando lleguemos a mutaciones que, bueno, puede ocurrir que sí existan aminoácidos distintos o que no se cambien. Puede ser que me afecte la proteína, puede ser que no me vaya a afectar. Bueno, ya lo vamos a ver después. Luego, esto ya lo hemos mencionado, los RNA de transferencia necesitan unirse a su aminoácido específico y ya decimos que están cargados o que están activados. Esta es la imagen que buscaba hace rato. Entonces, yo acá abajito tengo mi RNA mensajero con todos sus nucleótidos y los vamos a leer codón por codón. Los RNA de transferencia llegan, aquí van a traer su aminoácido específico y se pegan al mensajero. Y ya decíamos, el codón del mensajero debe ser complementario al anticodón del RNA de transferencia. Entonces, por ejemplo, abajo yo veo guanina, adenina, guanina. En el de transferencia tiene las bases complementarias, citosina, uracilo, citosina, y se embona perfectamente. Si no son complementarias las bases, no se va a dar la unión. Entonces, este RNA de transferencia se va a ir y tiene que llegar otro RNA de transferencia que sí tenga el anticodón correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Dudas de este punto, chicos? No, profe. ¿No? Porque esto es la base de la traducción prácticamente. Y bueno, el código genético lo podemos representar así, como una tablita o como un círculo. Es igual. Entonces, ¿cómo podemos leer el código genético? Yo les puedo decir un codón cualquiera, por ejemplo, no sé, CAC. Recuerden que siempre lo vamos a leer de 5 a 3'. Entonces tengo primer nucleótido citosina, segundo nucleótido adenina, tercer nucleótido citosina de nuevo, ¿no? Vean cómo en la tablita del lado izquierdo tenemos el primer nucleótido. Yo tengo el uracilo, la citosina, la adenina y la guanina. Yo le estoy pidiendo citosina, pues aquí estamos, ¿verdad? Perfecto. Segundo nucleótido adenina, el segundo nucleótido lo leemos arriba. Entonces yo ubico la adenina que está por acá. Y es como hacer coordenadas, ¿verdad? Citosina se encuentra con la adenina. Y entonces el aminoácido estaría en este cuadrante, en este cuadrito. Tercer nucleótido citosina lo leo del lado derecho. Aquí está la citosina y me voy por acá. Entonces, si se fijan, aquí está el codón CAC que me codifica para la histidina. Entonces, cada que hay un CAC, se va a agregar el aminoácido histidina. ¿Sí? Más o menos, chicos, ¿dudas de cómo leer el código genético? Vamos a poner otro. Por ejemplo, AAG. ¿Qué aminoácido sería este, chicos, para este codón? Lisina. Lisina, ¿verdad? Está fácil. Yo tengo adenina por acá, adenina de este lado. Estaríamos ubicándonos en este cuadrante. Tercer nucleótido, la guanina. Aquí tengo el codón AAG. ¿Sí? Con el círculo es igual, nada más que vamos a leer los anillos desde adentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto qué aminoácido codifica AUG, yo me voy al círculo, al anillo interior, que sería adenina por acá. Segundo nucleótido, el uracilo, que está por acá. Y guanina estaría acá y es la metionina. ¿Cierto? Por ejemplo, si les pido, no sé, a ver qué se me ocurre, UUG. ¿Qué aminoácido sería este codón, chicos? Leu.
Leucina. Leucina, a ver, vamos a ver. G, leucina. Ajá. Pero obviamente así está fácil, ¿verdad? Yo les podré poner toda esta secuencia y me tendrían que decir qué aminoácido codifica cada codón. ¿Hecho? Y ojo, en teoría no vamos a empezar desde el primer nucleótido hasta el segundo, ¿no? Realmente hay un sitio donde vamos a empezar a hacer la traducción, es decir, donde el ribosoma empieza a agregar sus aminoácidos. Este primer codón lo llamamos codón de inicio. ¿Cuál es el codón de inicio? AUG. Entonces yo puedo tener toda una secuencia, todo esto así, un RNA mensajero. El ribosoma no va a empezar a hacer la lectura desde aquí, no. Él necesita encontrar el primer codón AUG, que es el de inicio. Entonces, por ejemplo, leemos SG, primer codón, aquí no empiezo a traducir. UUA, tampoco empiezo a traducir. Localiza AUG, aquí empieza el ribosoma, y entonces aquí el ribosoma va a agregar metionina. El AUG codifica para el aminoácido metionina. Y entonces, a partir de esta secuencia, empieza a leer CCU y agrega el aminoácido. AGC, aminoácido, UGG, aminoácido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Decimos que es un codón de inicio casi universal, porque casi todos los organismos, el AUG, ahí empezamos a sintetizar la proteína. Quiere decir que casi todas las proteínas siempre van a tener una metionina al principio. Esta después la vamos a quitar por otros mecanismos, pero bueno, siempre vamos a tenerla al principio de una proteína. ¿De acuerdo? ¿Dudas del codón de inicio, chicos? No, profe. ¿No? Y así como tenemos un codón que me dice, aquí tienes que empezar, debemos de contar con un codón al menos que nos diga, aquí debes de terminar. A estos los llamamos codones de terminación, codones de paro o codones stop. Y tenemos de tres tipos, UAG, UAA y UGA. Entonces, cuando el ribosoma va leyendo el RNA mensajero, en cuanto se encuentra con alguno de estos, el primerito que se encuentre, ahí termina la síntesis de la proteína. No importa que todavía el RNA mensajero le cuelgue información, no importa. Yo leo primer codón de paro y ahí se termina la síntesis de la proteína. ¿Va? Y entonces, si yo considero que esto es un RNA mensajero, él por acá tiene AUG, muchos codones distintos, y por acá tiene, no sé, un codón de paro. De aquí hasta acá, esto sería un marco de lectura abierto, por sus siglas en inglés de Open Reading Frame. Esto sería la parte codificante ahora sí del RNA mensajero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que del gen de DNA hacemos la transcripción de la parte codificante y aún así nos quedamos con regiones que no están traducidas. Entonces yo tengo por acá una región 5' no traducida y por acá tengo una región 3' no traducida. Aunque no se traduzca, pertenecía al gen en el DNA. Esto no quiere decir que no sirva, tiene una implicación importante en la traducción que en un momento vamos a ver. ¿Sí? ¿Dudas de esto, chicos, de los codones de paro? No, profe. ¿No? Todo bien. Muy bien. Entonces, ahí está. Luego, el código genético decimos que se encuentra degenerado. ¿Qué es la degeneración del código genético? Esto, que existen codones sinónimos, es decir, que por cada aminoácido existen varios codones que los codifican. Me voy a
regresar a la tablita, se me hace más fácil aquí. Por ejemplo, el caso de la leucina. Ella está codificada por 4 codones distintos. Quiere decir que si en el RNA mensajero aparece CUU, se pone leucina. Si aparece CUC, se pone leucina. Si aparece CUA, se pone leucina. Y CUG, se pone leucina. Estos 4 son codones sinónimos, ¿verdad? Si hay 4 codones sinónimos, quiere decir que existen 4 RNAs de transferencia sinónimos, ¿cierto? Y entonces existe un RNA de transferencia con el anticodón para este codón. Existe otro RNA de transferencia con el anticodón para este codón, otro para este y otro para este. Entonces, existen 4 RNAs de transferencia que pueden unirse o reconocer a la leucina, ¿no? Entonces yo podría poner eso así: RNA de transferencia, leucina 1. Imagínense que es un superíndice, RNA de transferencia, leucina 2, RNA de transferencia, leucina 3, RNA de transferencia, leucina 4. 4 moléculas diferentes, son 4 sinónimos para la leucina. Ojo, estos RNAs no tienen este codón. Recuerden que tenemos anticodones, ¿verdad? Por ejemplo, este RNA de transferencia, ¿qué anticodón tendría, chicos? Si el codón es CUU, ¿qué anticodón tiene este primero? Guanina, adenina y adenina. Guanina, adenina, adenina, exacto. El otro de transferencia tendría el anticodón, ¿qué? Guanina, adenina, guanina. Y así con todos, ¿no? Esto es la degeneración del código genético, que los aminoácidos son codificados por varios codones distintos, ¿sí? Ahora se me fue la idea que les iba a decir. Espérame. Allá. Y entonces, ¿por qué existe la degeneración? Cuando en nuestro DNA o ya en el RNA mensajero existan mutaciones, tal vez la mutación no me va a afectar. Por ejemplo, si yo tengo vamos a ponerlo por acá abajo, que se vea, el codón CUU, yo ya sé que va a ser la leucina. Pero puede existir una mutación, cualquiera que ya vamos a ver después, y en vez de aparecer el uracilo, este nucleótido se cambia por una adenina. Entonces yo tengo CUA, pero resulta que CUA también es un codón para leucina. Entonces, cuando sufrimos este tipo de mutaciones, no nos afecta, ¿verdad? Porque sigue apareciendo leucina. Entonces, chicos, la degeneración lo que buscó, entre comillas buscó, es esto: contrarrestar un poquito varias de las mutaciones, ¿de acuerdo? Obviamente puede ocurrir mutaciones que me codifiquen un codón completamente distinto. Imagínense que de tener CUU se cambia por CCU, ya es un aminoácido diferente, podría ocasionarme algún tipo de daño. ¿Va? ¿Dudas de la degeneración, chicos? No, profe. Va. No, profe. Y entonces, bueno, por eso era que aunque tenemos 20 aminoácidos distintos, yo les comentaba que tenemos hasta 60 RNAs de transferencia por esto, porque por cada codón hay un RNA de transferencia con su propio anticodón. ¿Va? Bueno, y ya casi por último, para terminar esta primera parte, existe una hipótesis del balanceo o la fluctuación. ¿De qué nos habla esto? Yo tengo mi RNA mensajero acá abajito, esta tirita en rosa, ¿no? El mensajero lo leemos de 5 a 3'. Entonces cada codón lo leo de 5 a 3.
Cuando lleguen los RNA de transferencia, que también son RNA, ellos al momento de pegarse con el mensajero lo deben hacer de manera antiparalela. Y nosotros ya sabemos que es algo antiparalelo, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, el DNA tiene sus dos cadenas. Una cadena va de 5 a 3 y la otra de 3 a 5. Acá ocurre lo mismo, aunque son moléculas distintas, siguen siendo ácidos nucleicos diferentes. Entonces, esto es un RNA mensajero que va de 5 a 3. RNA de transferencia al unirse lo tiene que hacer al revés, de 3 a 5, extremos contrarios. 5 en el mensajero, 3 en transferencia. 3 en mensajero, 5 en transferencia. Entonces vean cómo el codón del mensajero va de 5 a 3, el anticodón va de 3 a 5. Siguen siendo antiparalelos. Por esta razón yo puedo decir que el nucleótido 1 del mensajero se une con el 3 del transferencia. Nucleótido 2 de mensajero se une al 2 de transferencia y 3 de mensajero se une al 1 de transferencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? Va. ¿Qué es lo importante de esto? Incluso aquí mismo nos lo ponen como en amarillo. El primer nucleótido del anticodón del RNA de transferencia puede sufrir alguna modificación. Digamos que se puede como enchuecar un poquito y al momento de enchuecarse puede unirse a una base del codón que no es la complementaria. Por ejemplo, si el codón de mensajero me dice, no sé, UUC, yo sé que el anticodón de transferencia debe de ser AAG, ¿cierto? Pero esta guanina puede modificarse, se puede hacer un poquito chueca. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que ella podría unirse a una adenina, por ejemplo. Yo sé que guanina y adenina no son complementarias, pero por esta modificación sí podría unirse este RNA de transferencia con este codón distinto. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a la imagen mejor. Por ejemplo, esta adenina sería el tercer nucleótido del codón del mensajero. Este sería el anticodón del RNA de transferencia. Yo ya sé que uracilo y adenina sí son complementarios y se unen perfectamente. Esto sería 1 y 2 puentes de hidrógeno. Como son puentes comunes, ya saben que los llamamos Watson y Crick. Pero vean cómo este uracilo se puede desplazar un poquito y quedaría como acá a la derecha. El hexágono en azul nos indica la posición original, pero se mueve hacia la izquierda. Cuando hace este movimiento, sus átomos, sus grupos funcionales, pueden interactuar con los átomos de una base completamente distinta. Entonces vean cómo aquí se unen dos puentes de hidrógeno entre uracilo y la guanina. Nosotros sabemos que uracilo y guanina no son complementarios, pero como esta primer base de transferencia se mueve, puede darse esta interacción. También son puentes de hidrógeno, pero como ocurre con bases y átomos que no son comunes, los llamamos puentes o enlaces de Hoogstin. Y entonces esto me permite diversificarme un poco más y se permite que se siga la síntesis de la proteína. ¿De acuerdo? Tal vez llega un RNA de transferencia con un anticodón tal vez no exacto, pero con este movimiento sí se puede dar la unión, ¿no? ¿Dudas, chicos, de esto? ¿Sí entendimos esta parte? Profe, ¿y solamente pasa con la base 1 del anticodón? Así es, eso es muy importante, qué bueno que lo menciones. Base 1
del anticodón, esa es la única que podría hacer esta cosa rara de moverse y pegarme, o unirme, perdón, a una base no complementaria. Solo la una. ¿No? Y tomando lo que me preguntas, que es lo que lo hiciste notar, noten en el código genético. Si se fijan en los codones sinónimos, la última base realmente es la que está cambiando. Vean, por ejemplo, en valina, GUU, GUC, GUA, GUG. Es la última base la que puede cambiar y darme codones sinónimos. Por eso los RNA de transferencia se pueden unir con diferentes bases y traer el mismo aminoácido. Y ya no tendríamos problema gracias a la degeneración, otra vez, y a este balanceo que estamos hablando. Todo esto diseñado, o está pensado, entre comillas, para evitar las mutaciones, y les digo, permitir la síntesis de la proteína sin tener paros ni nada malo. ¿De hecho? Aparte de bases así que no son complementarias, esto se puede dar con bases que no son frecuentes, ya lo mencionamos hace ratito, ¿verdad? Una base que no es común se llama inosina. De esta jamás habíamos hablado, ¿verdad? Pero resulta que es una base que algunos RNA de transferencia pueden tener. Entonces la inosina podría unirse a la adenina, al uracilo y a la citosina y perfectamente ensamblaría, ¿no? Y bueno, en resumen, pues bueno, tendríamos nuestros 20 aminoácidos. Tenemos como mínimo 31 RNA de transferencia para los anticodones, pero con todos los sinónimos realmente contemplaríamos 61 codones diferentes. ¿Wow? Ya vimos que existen 3 de par que no codifican para RNAs de transferencia, ¿sí? Y por último, yo les comentaba que este código genético es casi universal. ¿Por qué casi? Porque existen algunas variaciones entre los mismos mamíferos, entre algunas bacterias o incluso con la dichosa mitocondria. Este cuadrito nos pone un ejemplo de estas diferencias. Por ejemplo, el codón o los codones AGA y AGG codifican en el DNA del núcleo para la arginina. Pero para la mitocondria estos dos son codones de par. ¿Sí? En el DNA del núcleo, AUA codifica para isoleucina, pero para la mitocondria es la metionina. UGA ya vimos que es un codón de par. Para la mitocondria codifica para triptófano. Entonces por eso decimos que es casi universal. Existen algunas pequeñas diferencias. Y el hecho de esta universalidad nos está hablando de esto, de que tenemos un antepasado evolutivo común. No sé si recuerdan de las clases de microbiología que yo les comentaba, de esta teoría del primer organismo que llamábamos LUCA, ¿verdad? Último ancestro común universal, y que a partir de este organismo se empezó a dar el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucario. ¿Va? Entonces, esta universalidad, nos habla de esto precisamente. Nos da una, pues digamos, una evidencia, una prueba de que efectivamente provenimos de un solo organismo que, bueno, dependiendo por las modificaciones climáticas y todas las adaptaciones, pues nos dio origen a un montón de organismos distintos, ¿no? Y creo que era la última. Listo, chicos.